¿Qué Ahí tal? está. Muy buenos días. Es un placer saludarlos nuevamente. Eh, pues ahora traemos un tema bastante interesante, muy amplio, que es el tema de la comunicación. Como siempre, les decía, es un gusto saludarlos. A ver, le cedo la palabra a Salomé. Hola, buenos días, amigos y familia ya de Novate, de No Estés Solo, aquí, su amiga Salomé. Un gusto compartir con ustedes hoy. Muchísimas gracias, Salomé. Buenos días. Mi estimado Osvaldo. Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos los que nos estén escuchando. En efecto, Nacho, es muy interesante este tema que vamos a tocar. Tiene muchas visiones y muchas formas de interpretar. Entonces, yo creo que va a ser un muy buen programa el día de hoy. Un saludo para todos. Muchas gracias, Osvaldo. Bienvenida, Raquel. Roberto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Otro buen programa que vamos a tener hoy acerca de la comunicación, un tema muy buenísimo. Vamos a poder compartir muchas de las cosas que hemos aprendido acerca de la comunicación y cómo ayudarnos a desenvolvernos más en esa área. Y sí, adelante. Muchísimas gracias. Ay, bienvenida, gracias. Pues bueno, la comunicación. Hemos estado obviamente tocando los temas con respecto a el estar guardaditos, el cómo lo estamos tomando, el de cómo ya lo superamos y qué acciones nuevas nos conviene tomar. La sesión pasada estábamos tomando ese punto importante de cómo nos estamos comunicando, tanto con nosotros mismos como con los otros integrantes de nuestro hogar. Y de ahí surgió la idea de que tomáramos este tema para el día de hoy. Salomé, tú nos querías compartir algo muy interesante respecto, una perspectiva muy importante respecto a la comunicación. ¿Te gustaría comenzar? Bueno, hola Jessica, como ella está siempre calladita, nos las pasamos. Jessica es la observadora del grupo. Sí. Bueno, a mí me gustaría darle el enfoque a la comunicación como la comunicación primaria, que sería la comunicación con nosotros mismos. A ver y si nos damos cuenta si estamos haciendo metacognición. Metacognición se llama la capacidad que solo el ser humano tiene de observar sus pensamientos. Porque fíjense que a veces no nos damos cuenta, porque bueno, andamos ahí en el ¿cómo sería? Como el ruido ese mental. Entonces, no sabemos que todo ese ruido mental son un montón de programas ya grabados, preexistentes desde la infancia, incluso desde el momento de concepción, incluso la energía de unos meses antes de la concepción. O sea que hay un montón de información ahí que nos hace tener una forma de sentir y de pensar que a veces no nos damos cuenta. O sea, básicamente no sabemos cómo nos estamos hablando, no entendemos por qué nos sentimos como nos sentimos. Entonces ese va a ser un poquito lo que vamos a ir desmenuzando el día de hoy. Aprender a escucharnos, a saber de dónde vienen los pensamientos, cómo se han formado, y cómo nosotros la información que no ha sido primordialmente un pensamiento, sino una emoción, una sensación desde el útero, incluso la energética de antes de ser concebidos, y después nosotros, nuestra mente le va a ir dando una explicación, formando programaciones que nos van a ir definiendo ese diálogo mental, que después se va a derivar en lo que nosotros creemos que somos. Muchísimas gracias. Creo que hay veces que limitamos el concepto de la comunicación y algo que menciona ahí Salomé muy importante es eso, de que nosotros incluso antes de nacer ya estamos recibiendo información, ya nos están comunicando cosas, ya estamos comunicando cosas y eso va a delimitar nuestras relaciones interpersonales, va a delimitar quiénes somos en muchísimos aspectos. Osvaldo, ¿qué comentas? Sí, me gustaría ir a las bases de la comunicación justamente, en donde desde un inicio se nos comenta que tenemos un emisor, un receptor y en medio hay un mensaje. Pero en medio, en esa parte tan sencilla que suena como mensaje, hay muchísimas formas en donde se puede malinterpretar esta comunicación. Un consejo que me gustaría dar es clarificar.
esta comunicación. ¿Por qué? Porque yo puedo entender una cosa, ya hicimos ciertos ejercicios, ya hemos visto cómo una persona puede identificar una idea de diferente manera a la que nosotros tal vez percibimos. Entonces, si no clarificamos este mensaje, ya sea nosotros como emisores o como receptores, se pueden dar muchos malentendidos dentro de la comunicación, y esto es básico en todas las relaciones interpersonales, ya sea en una empresa, ya sea con nuestra pareja, con nuestros hijos. Si no clarificamos de manera consciente, de nuevo, me gusta reiterar esa parte, de manera consciente este mensaje, se puede prestar a malas interpretaciones y no lograr lo que realmente necesitamos. Si nosotros clarificamos nuestro mensaje, vamos a llegar al objetivo que realmente queremos. ¿Por qué? Porque entonces vamos a estar estableciendo en específico qué es lo que esperamos al hacer o al tener esta comunicación con la persona. Entonces, ya sea hacia una parte o lo que esperan de nosotros también. Entonces, me gustaría comentar eso. Lo vamos a ver más adelante, pero esa gran, pequeña, por así decirlo, barrera que hay en el mensaje entre el emisor y el receptor es lo que tenemos que clarificar. Y suena sencillo, pero bueno, vamos a ver ciertas situaciones en donde podemos ejemplificar de manera mejor. Sí, bueno, adelante, Salomé, perdón. No, esto que dice Osvaldo, me encanta, porque fíjense cuántos de nosotros estamos como, ¿vieron cuando van a largar una carrera? Estamos así, y estamos esperando contestar, ¿no? Esta mente loca no está escuchando nada, está como formulando las respuestas antes de escuchar tan siquiera lo que nos están diciendo. Entonces, esto es lo que está hablando Osvaldo, básicamente, de que no hay un entendimiento porque tampoco hay escucha. Fíjense, por eso yo siempre hago hincapié en el volver adentro, porque si uno se escucha, va a poder escuchar al emisor. O sea, es una cosa como que si nosotros estamos tan así perdidos en esa cacofonía que no nos ponemos a observarla, no vamos a lograr una comunicación certera, una comunicación objetiva. Siempre va a ser interpretación, siempre va a ser lo más alejado a la verdadera significancia del mensaje que nos quieren dar. Sí, de hecho, hay una frase que me fascina, que dice que una de las cosas necesarias para poder comunicar, decir algo eficazmente, empieza con escuchar. Entonces, están íntimamente relacionados. Una persona que sabe escuchar es más probable que sepa comunicar, expresarse. Ahora, esa comunicación, como lo estamos mencionando, parte desde cómo nosotros estamos interpretando el mundo que nos está rodeando y cómo lo estamos entendiendo. Y esto obviamente puede tener segmentos importantes desde que estábamos chiquitos, desde que la niñez, desde antes incluso, y nos va trayendo esa forma de interpretación, esa forma en lo que vamos a transmitir las ideas. A mí me gusta mucho el generar conciencia, lo que decía Osvaldo, en la parte de la clarificación. Me gusta mucho el metamodelo lingüístico, que nos maneja los tres elementos principales, ¿no? Las generalizaciones, las clarificaciones y las omisiones. ¿Qué quiere decir esto? Dice, bueno, a ver, si vas a empezar a transmitir algo, identifica, claro, lo que estoy diciendo aplica obviamente para la comunicación con uno mismo, cómo me estoy yo dando información y también cómo lo estoy dando hacia afuera, en la pareja, con nuestros hijos, con quien ustedes quieran. Porque, primero, lo que les decía, la generalización. Muchas veces decimos, ahí, el decimos es una generalización. ¿Quién es? O sea, lo hacemos impersonal. A ver, yo digo que tal cosa. Entonces, hay que volvernos desde esa perspectiva responsables de nuestras palabras. Exactamente. Entonces, y también decimos, todas las personas son iguales, todos los políticos esto, todo lo que ustedes quieran. Pero al final, siempre haces lo mismo. Les fascina a ciertas personas que viven a veces con uno, que nos regañan por todo, ¿no? Siempre dejas la tapa del baño, no sé a quién le suene eso, de qué nada, ¿no? Es que siempre nunca. Exacto. Nunca haces lo que se te pide. Nunca traes lo que necesitamos del súper. No, quién sabe que a quién se le haya dicho, ¿no? No sé, ahí a quién le quede.
esas son generalizaciones. Y entonces quiere decir que lo estamos aceptando como una forma en nuestra realidad, en la percepción general de nuestra realidad, y que lo damos por un hecho. Y entonces le estamos diciendo a nuestro cerebro que siempre va a suceder lo mismo. O sea, dicen, lo que les comento, el cerebro es tan maravillosamente complejo que termina siendo lo que nosotros le decimos que haga. Si dices que siempre, pues entonces siempre, ¿no? Te haga consciente de eso. Es como el de, es que siempre llego tarde al trabajo. Pues sí, pues si pones el despertador y te quedas 1 hora después de que suena, pues claro que siempre. Y el día que voy a llegar temprano, algo hace mi cerebro para que yo no llegue. ¿Por qué? Porque ya me programé a que yo no llego temprano. Entonces, hay que eliminar esas generalizaciones de nuestro vocabulario. Me gusta mucho un ejemplo que una vez comentaste, Nacho, con los hijos. Cuando les dices, es que eres un menso, eres un tonto. Estamos generalizando, los estamos dañando, los estamos haciendo menos, cuando en realidad no son mensos ni tontos. Tal vez cometió un error en ese momento, en esa situación, pero no por eso es tonto o menso. Y son adjetivos despectivos. Y eso, los niños no son personas ajenas a los sentimientos, todo lo contrario. Entonces, son errores de comunicación que hace que poco a poco vayamos, inclusive nosotros desde nuestra familia, minando la autoestima de nuestros hijos, que somos en teoría las personas que más queremos. Entonces, esa parte también me gustaría que resaltar. Por supuesto. De hecho, ahí no debemos de confundir el ser con el hacer, que eso lo tendemos a hacer muchísimas veces. Como bien dice Osvaldo, el que una persona haga una acción que sea el tirar un vaso, es la que decía, ¿no? De tira un vaso y lo volvemos el tiravasos. Y no es así. Lo etiquetamos y ya cambió su vida. ¿Por qué? Porque ya lo jodimos. Le estamos metiendo eso a su cabeza de que él es un tiravasos, él es un tonto, él es lo que ustedes quieran. Y la verdad es de que usamos palabras mucho más agresivas que esas que estamos diciendo en este momento. Entonces, estamos programando a nuestro hijo, a nuestro ser querido, a que él es eso, y no le damos esa diferenciación entre que lo que hacemos no nos define como personas. Es muy diferente hacer que ser. Y bueno, ¿qué les digo? Del tener, ¿no? O sea, hay personas que les enseñaron en su vida que si no tienen, no son. Entonces, el día en que por azares del destino no tiene una posesión económica, no tiene una posesión física, un carro, una casa, un algo, entonces ellos no se encuentran, no saben qué hacer, están desesperados. Esos tipos de circunstancias tenemos que tener mucho cuidado. No hay que confundir el hacer con el ser, ni el tener con el ser. Nosotros somos valiosos porque existimos, porque tenemos valor como persona y no por las otras circunstancias que rodean nuestra comunicación, nuestra vida, nuestra forma de hacer y todo. Bueno, les comenté ahorita de la generalización. Ahorita les cuento otro. ¿Salomé? Bueno, lo que ustedes están hablando es, como en la psicología le llaman, los conflictos de identidad que se forman cuando se ataca, digamos, el yo soy, la identidad de la persona, con unas simples palabras que serían tú eres. Y eso nace desde nosotros mismos, es muy inconsciente, porque obviamente hemos aprendido, ¿no? Fíjense cómo nos tratamos y cómo nos hablamos cuando nos pasa algo. No decimos, ay, tuve un accidente, qué mala onda que me pasó esto. No, qué tonto que soy o qué tonta que... ¿No? Entonces, ahí sería primero la observación y después, como dice Osvaldo, tener cuidado, pero nos vamos a confundir. Bueno, no que nos vamos a confundir, vamos a cometer errores de decir cosas así hasta que nos entrenemos otra vez, porque son muchos años de haber recibido ese ataque a la identidad nuestra. Entonces, por lo tanto, es como automático que sale ese ataque hacia afuera. Entonces, cada vez que nos salga ese acto fallido de atacar la identidad de otros, la invitación es pedir disculpas, porque estamos en el proceso del aprendizaje. ¿Cuántos de nosotros no se nos va a veces la lengua? Pero lo más noble para un hijo es que el padre le pida perdón, reconozca que se equivoca y bueno, y así empezar otra vez y pedir ayuda. No estoy hablando de caer en, ay, siempre sorry, y seguir haciendo la misma tontería. No.
pero estoy hablando de un hecho que sea puntual y real, cuando te das cuenta de que acabas de lastimar, porque a veces no nos damos cuenta tampoco, ¿eh? A veces decimos cosas y no nos damos cuenta hasta tiempo tarde, después. Entonces, la invitación sería pedir perdón y también tener en cuenta, hablar de, no sé si vos lo vas a tocar, Nacho, que la comunicación no es verbal, es solo una parte y es la más pequeña de la parte de la comunicación. Ahí vamos a ir viendo como, hagamos de cuenta que tenemos una torta, no sé cómo le dirían, un pastel, y sería como un 15% lo que abarcaría la comunicación verbal, nada más. Entonces ahí vamos a ir viendo lo que son, lo que es de amplio la comunicación, porque después está la comunicación, ¿cómo se dice? El lenguaje corporal, por ejemplo. Si, no sé si lo quieres tocar, Nacho. Y bueno, tengamos en cuenta que primeramente, bueno, vamos a ver las palabras, vamos a escuchar para poder hablar bien, tenemos que primeramente escuchar para reconocer los patrones erróneos y corregirlos. Pedir perdón cuando nos equivoquemos, no hay ningún problema. O sea, perdón y empezamos otra vez. Y con la mejor de las intenciones. Y me gusta mucho eso que resaltas, de que no es nada más pedir perdón por pedir perdón, ¿no? No. O sea, ya la regué, al rato la vuelvo a regar y vuelvo a pedir perdón y pues en fin no pasa nada. No, se trata de realmente que ese perdón genere un cambio, que sea un cambio de conciencia o un entrar en conciencia de algo que yo sé que quiero cambiar o que identifico que debo de cambiar porque dañé, porque lastimé, porque estoy dando información que no es la que realmente estoy queriendo transmitir. Porque si lo vemos fríamente, ¿quién quiere? O sea, bueno, me refiero a quién quiere desde una manera general, con una generalización, ¿no? Simplemente como ejemplo. ¿Por qué? Pues digo, ¿por quién quiere? Pues seguramente a nivel consciente pocas personas quieren dañar a los demás, o menos a sus hijos. Y si lo hacen, pues obviamente tienen connotaciones del pasado, tienen muchas cosas que pueden estar sucediendo. Pero independientemente de eso, cuando hablamos con nuestros hijos, que les llamamos la atención, que queremos que cambien su forma de hacer algo, no los queremos marcar por toda su vida con una frase, con algo que les estemos diciendo y que ya les implementamos en el cerebro. Decía un amigo, una frase muy chistosa que decía, no, dice, es que a mí cuando me dicen pentonto, me da sueño. ¿Cómo que cuando te dicen pentonto te da sueño? Sí, dice, es que cuando estaba chiquito me decían, órale a dormir, pentonto, órale a dormir, dice. Entonces, pues se me quedó marcado y ahora que me dicen pentonto, pues me da sueño. Pero imagínense, o sea, ahí lo digo, son graciosas, ¿no? Qué chistoso que sucede. Es una hipnosis eso lo que le hicieron, ¿sí? Exacto, o sea, ya lo programaron, un ancla, no, o sea, sí, ya, órale, ¿no? O sea, está programado para que le dé sueño. Pero vamos a ver, imagínense, si repetidamente, si todos los días en la noche mandas a recoger las cosas a tu hijo y le dices, oye, burro, ¿por qué dejaste ese reguero? Ve a recogerlo. Y todas las noches es lo mismo, esa actividad se queda marcada. Una vez bien chistoso, una vecina le estaba gritando a sus hijos, ¿no? Pero le gritó bien fuerte y pues hasta yo escuché. Y le dice, ya levántate y recoge todas las cosas. Le gritó tan fuerte que me canso que yo también me levanté y recogí mis cosas. Sí. No, así por las buenas, sí. Exactamente. Oye, a mí me gustaría... Adelante, Osvaldo. Ajá, retomar lo que dice Salomé. Obviamente desde mi perspectiva, un poquito más en las empresas, que me ha tocado entrevistar a muchas personas, a mí me gusta llamarlo escucha activa. El escuchar activamente, porque como bien dices, una parte es lo que dice la boca, las palabras, pero otra es la que dice el cuerpo, las emociones. Normalmente lo conocemos como rapport, en donde si nos vamos a un tema un poquito más específico, en donde llegas a ponerte o a igualarte al nivel de la persona para poder entender lo que está queriendo expresar. Pero en efecto, cuando tú estás en una entrevista de trabajo o entrevistando, no importa si estás entrevistando o te están entrevistando, puedes decir muchas cosas, lo que tú quieras, pero tu cuerpo siempre va a decir la verdad. Siempre vas a notar ciertas circunstancias. Esto si lo hacemos de manera consciente. Y esto es en una entrevista de trabajo. Pero si lo traspolamos a la familia, a los amigos,
al círculo que nos rodea, podemos aplicar estas mismas estrategias. Ojo, no quiero decir que nos convirtamos en un robot, porque es totalmente desquiciante, ¿no? Si todo el tiempo estás analizando y pensando en alguien. No. Te tienes que dar tus permisos para decir, hoy no quiero pensar en nada de eso. Pero sí nos puede ayudar mucho al tema de hoy, que es la comunicación. Si nosotros entendemos más allá de las palabras, es un concepto un poquito difícil de entender, pero cada uno tiene ese feeling, ese sentimiento para identificar. Cada uno conoce a sus familiares. Alguien que tiene un hijo sabe perfectamente cuando está mintiendo. Sabe perfectamente cuando está diciendo la verdad. Sabe perfectamente cuando no dice ni una sola palabra y qué sentimientos tiene. Lo mismo con la pareja, lo mismo con, repito, el núcleo familiar. Si se dan cuenta, eso es comunicación. Y a mí me gusta llamarlo comunicación o escucha activa. ¿Por qué? Porque estamos al pendiente de sus gestos, de sus formas, de sus maneras, de lo que dice, de lo que no dice. Eso es muy importante también. Eso también es comunicación. Entonces, me gustaría señalarlo retomando lo que comentaba Salomé. Gracias. Sí, es importantísimo la historia atrás de la historia, le llaman en la metodología que yo uso, porque con la boca cuentas algo, pero con el cuerpo estás diciendo otra cosa. Entonces, fíjense que cómo ahí se arma un análisis inconsciente, porque aunque nosotros no tengamos el conocimiento de técnicas y todo esto, tu inconsciente percibe la incongruencia entre la palabra y entre el cuerpo, ¿no? El lenguaje corporal. Y entonces cuando capturas esto de que, por ejemplo, sería como una mentira, en una buena comunicación, si te has entrenado a verte, a percibirte, a escucharte y a incluso darte cuenta cómo actúas cuando estás en ciertas situaciones, eso te va a dar una amplitud gigante para la comprensión. Porque si nosotros nos quedamos en el estadio de, está mintiendo, nos quedamos ahí con el juicio y se acabó. Pero la historia detrás de la mentira sería la parte más empática y profunda que podríamos hacer nosotros en nuestra familia, por ejemplo. Porque más allá en el trabajo yo creo que es necesario, ¿no? Ir también así. Pero en un área social, si te mienten, no te mienten, es como que, bueno, personalmente a mí me da igual, si yo detecto eso y digo, bueno, está bien, no me interesa relacionarme con esta persona, pero si estoy en mi casa, con mi familia, o si estoy en el trabajo, ahí sí me interesa saber para qué me miente esa persona. Quizás esa persona está teniendo miedo a una consecuencia, quizás esa persona está buscando atención, quizás esa persona está queriendo algo a través de esa incongruencia que le llamamos mentira, ¿no? O a través de una... por decir una, porque lo nombró Osvaldo, pero también puede ser como, ¿vieron que hay personas que le llaman annoying en inglés? Y, por ejemplo, preguntan y preguntan y preguntan y realmente no quieren saber, quieren que los vean, quieren que les presten atención, ¿no? Entonces, detrás de la pregunta, está esa... Un grito desesperado por atención. Exactamente, y así un montón de cosas. Por eso es tan importante aprender a comunicarnos, y para entender esto tenemos que aprender a comunicarnos con nosotros mismos, porque en un momento de la vida, a mí me pasa muchas veces que para yo sentirme segura necesito saber. Esa es una de mis características. Yo para sentirme tranquila necesito tener una explicación. Y entonces a algunas personas les fastidia mucho cuando pregunto y pregunto y pregunto, pero me doy cuenta que ese es mi patrón. Y puede ser que a otras personas le pase lo mismo, pero por eso la indagación, o sea, cuando te das cuenta de que les respondes y de pronto es como que no le importa la respuesta, te das cuenta que está buscando atención. Entonces todo eso es muy, pero muy amplio, pero lo importante es saber ser ¿cómo se diría? Tener una buena escucha con nosotros para poder intuir lo que se necesita y sobre todo ser directos, porque muchas veces nosotros andamos adivinando. Yo con mis hijos, por ejemplo, lo que me resulta muy fácil es ser directa, porque no me sirve de nada adivinar.
O sea, si ellos hasta el último momento no me responden, entonces ahí sí uso mi intuición, pero si no, voy preguntando y preguntando. Y, por ejemplo, me dicen, ¿qué estás haciendo, mami? Le digo, estoy estudiando. ¿Qué necesitas? No, aquí esto, lo otro, lo otro. Le digo, hijo, ¿necesitas eso? Podemos hacerlo más tarde. Bueno, pero y ya veo el cuerpo, ya veo el tono, entonces no es eso. Le digo, ¿qué quieres, hijo? ¿Qué necesitas? Quiero que me hagas, ¿cómo es que dicen ellos en inglés? Como le hacemos nosotros a los animales. Apapachar, acariciar. Sí, Roberto, ¿cómo se dice en inglés? Porque ellos me hablan en inglés. ¿Cuál es la palabra en inglés? Cuando le haces así a las mascotas. Oh, pet. Sí, algo así. Caricias. O caro, algo así. Caro. Cuddling. Eso, bueno. Entonces cuando me dicen eso, pero después de una conversación y todo esto. Entonces hasta que al final me dicen, ok, bueno, vení. Sí, entonces un abrazo, estamos ahí. como... Claro. Y ven, pero si yo hubiera dicho, me hubiera quedado con las primeras nomás, ya está, se acabó. Exacto. Pero entonces no, yo puedo seguir así, le toco la oreja y estoy escribiendo y todo bien, o sea, ya nos hemos comunicado. Mira qué gran ejemplo, Salomé, que ahorita por lo que refieres, no ubicas la palabra ni siquiera, pero sí sabes qué es lo que quieren. Exacto. Vemos, eso es comunicación. Yo te digo, yo me gusta llamarlo escucha activa, pero justamente es eso. No entiendo ni siquiera lo que estás diciendo. Es más, no nos vamos tan lejos. Cuando un bebé no puede ni hablar, el papá o la mamá normalmente sabe qué tiene. Tiene frío, tiene calor, tiene hambre, tiene lo que tenga y sabe. Y el bebé de alguna manera se comunica sin palabras. Entonces, en efecto, las palabras son una parte, sí esencial, nos ayudan a clarificar, como dices, Salomé, pero todo lo demás involucra sentimientos, intuición, desarrollo de emociones, etcétera, para poder identificar esa comunicación. La comunicación es base sí, es la base de la interacción en muchos aspectos, de la interacción humana. Hay veces que nosotros podemos pensar, este es un ejemplo un poquito grosso, pero imagínense que llegan ustedes a un lugar en el que hay muchas personas, llamémosle una fiesta, un evento, y de repente imagínense que lo están contando al otro día, ¿no? Y dicen, bueno, ¿cómo te fue en la fiesta? No, es que estuvo bien padre porque conocí a una chica, conocí a un amigo, nos llevamos súper bien y estuvo bien padre y me la pasé increíble. Eso es lo que nosotros decimos. Oye, ¿cómo la conociste? No, pues nos llamamos la atención y nos acercamos y platicamos, quién sabe cómo. Perfecto. Realmente lo que sucedió en ese proceso fue que esa persona muy probablemente usaba alguna ropa que te gustaba el color, tal vez estaba en una posición recargada, sentada, acomodada, que también tu cerebro identificó automáticamente. A nivel consciente hay un montón de cosas que no nos damos cuenta, pero a nivel inconsciente ya analizó y escaneó todo el lugar, así como si fuera una supercomputadora, y analizó a cada uno de las 200 personas que estaban ahí, las analizó en el cerebro, fum, 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 fum. Y entonces de todas esas 200 personas, o 300 o las que quieran, identificó una que tenía ciertas características que dijo, caray, mira, esa se mueve igualito que tú. Caray, mira, sonríe igual. Mira, está bailando la canción que a ti te gusta, etcétera, etcétera. O sea, el cerebro te empieza a dar ahí mensajitos que tú ni siquiera te das cuenta. Y tú le dices, pues me acerqué y le dije que si quería bailar. ¿Por qué? Porque me llamó la atención, me gustó lo que ustedes quieran. Pero realmente ya hubo un proceso de comunicación en que detectamos ciertas características de las personas. Y esto también se puede volver a voluntad. ¿Qué me refiero? Si nosotros establecemos una relación de comunicación con una persona que esté enojada, o sea, que empezamos a platicar y está molesta o algo, también podemos igualar el nivel de energía. A eso se le llama igualar y después guiar. Podemos igualar el nivel de energía que está manejando la persona con su enojo, con eso que le está pasando, y después llevarla al punto en el que podemos hablar con ellos. En este caso sería como que bajar un poquito esa intensidad que está trayendo tan fuerte. También lo mismo sucede cuando es al contrario, que la persona está con un nivel de energía tan bajo que no puede ni hablar porque está llorando, porque está sufriendo, porque está acongojada. Bueno,
Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y cuando empieza a contestarte todo, oye, pero puede estar mejor todo. Tú mismo te levantas y en ese momento la persona también va a levantarse. Y entonces puedes establecer la comunicación desde mejor perspectiva, desde mejor nivel, para que puedan transitar pues a la mejora. Lo mismo muchas veces sucede con la pareja, sucede con los hijos. Si ellos, como bien dice Salomé, la comunicación oral es una parte mínima de lo que nosotros, verbal, es mínima de lo que nosotros transmitimos como seres humanos. Nosotros transmitimos y podemos estar viendo que una persona, hay veces que hasta notamos el cambio del color de la piel. Vemos, hay personas que son muy blancas y que la emoción se les nota de color rojo, ¿no? Cómo sube y baja, y hasta su respiración, cuando están alterados, cuando tienen miedo, cuando están enojados, están agitados, y hay veces que hasta le dices, por favor, ya dilo. Bueno, no lo decimos así, ¿no? Casi, escúpelo. Pero el niño o la persona en ese momento llegó a agitarse tanto que realmente está analizando, está acomodando las cosas y no puede decirlo. Todo ese tipo de situaciones es muy importante considerarlas. En las áreas de trabajo, de repente estamos en la computadora metidos, llega la persona, algún compañero de trabajo y nos dice, oye Nacho, es que fíjate que, sí, dime. Y ni siquiera los volteamos a ver. Entonces, realmente no estamos percibiendo a la persona en su esencia completa, en lo que nos está transmitiendo en realidad. Osvaldo mencionaba ahorita los silencios. Cuando estás platicando con una persona y de repente se queda en un silencio reflexivo, así se le conoce, porque no es ese silencio en el cual te sientes incómodo, ¿no? Él dice, los silencios incómodos en los que dices, tengo que matarlo de alguna manera, voy a decir una estupidez, ¿no? Y lo haces a propósito, porque dices, no puedo, o ya no sabes ni qué preguntar, pero preguntas lo primero que se te ocurre porque te sientes incómodo. No, hay silencios reflexivos que son muy cómodos. Y de hecho, hasta es incómodo que lo rompas, porque le rompes su proceso a la persona. ¿A poco no? O sea, sí. Déjalo ser, tú tranquilo, no pasa nada. Pero hay que respetarlos y hay que preguntar. Oye, noté que te quedaste callado. ¿Hay algo que... ¿Me podrías decir por qué? Ni siquiera hago juicios de, tal vez te molestó algo. Nada. A ver, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Le decimos en español, ¿no? Bueno, en México. ¿Para qué me meto en problemas? Noté que te quedaste callado. ¿Me podrías decir qué pasó por tu mente o qué pasó? No, es que me estaba acordando o me acordé de este punto o bueno, yo pienso realmente esto. No sé. Hay que preguntar si no tenemos, si no sabemos y así no hacemos juicios. De repente decía Salomé, yo necesito las respuestas. Sí es cierto. Muchas veces sabemos estilos, sabemos formas de personas que no estamos tranquilos si no tenemos la respuesta completa. Y el de, no, estoy bien, pero que su lenguaje corporal nos dice que no está bien, es frustrante y no te puedes ir a dormir tranquilo porque te da vueltas en la cabeza. Hasta que de repente, también seguramente Salomé lo ha hecho, de repente dices, bueno, ya pregunté, no me dice, nada. Pues ya mañana que se tranquilice, que me diga, porque si no, yo no voy a vivir tranquilo porque él no me quiere decir o ella no me quiere decir. Entonces, bueno, pues ok. Pero bueno, parte de lo que les quiero compartir. Roberto. Sí. Antes que diga algo, Roberto, quiero colar una parte importante de la comunicación, que es cuando te comunicas, primeramente evitar los juicios porque eso viene de las percepciones de cada uno de nosotros, de los filtros por donde nosotros vemos la vida, y cuando nos comunicamos a través de esos filtros es como que al final no nos comunicamos porque es como que la persona receptora siente ataque. Es como, ay, me está atacando, que me viene a decir eso. No, sí, una forma muy, pero muy efectiva es siempre hablar desde el yo. Mira, por ejemplo, decir, Nacho, mira, yo me he sentido así porque me has dicho esto. Me parece que, o sea, yo pienso esto con esta conversación que hemos tenido. Me gustaría aclararlo. O sea, no te voy a decir, Nacho, entonces vos piensas que yo, es muy distinta el enfoque, digamos. Y por no supuesto. Se llega, no se llega de hecho, me gusta también el como lo mencionaste, porque es, Nacho, Salomé, yo me siento, porque hay veces que también decimos, me hace sentir. Igual, o sea, no puede ser. Le estamos dando el poder a una persona de que nos haga que nosotros sintamos algo. Y no como las canciones, me hace sufrir.
Exactamente. Entonces, nos quitamos esa responsabilidad sobre nuestro propio comportamiento, sobre nuestras propias emociones. Entonces, sí, totalmente de acuerdo, Salomé. Roberto, perdóname. No hay problema. Excelente todo lo que están platicando. Eso de la comunicación es un tema bien amplio, ¿no? Y una ocasión yo leí un libro que se llama What to Say When You Talk to Yourself. ¿Qué decirte cuando te hablas a ti mismo, ¿verdad? Esto de la comunicación es algo que tenemos todo el tiempo, ya sea que estemos conscientes o inconscientes, alrededor de personas o solos o en alguna circunstancia específica. En todo momento hay un modo, un tipo de comunicación que está presente constantemente. Si no hubiese, pues ya estamos muertos, ¿no? Como dicen, ya colgamos los tenis. Pero siempre hay una comunicación. Y la más importante de todas las comunicaciones es la interna, ¿no? Porque empieza allí, ¿no? Cómo hemos sido nosotros programados. Las creencias que tenemos afectan a cómo nosotros nos comunicamos, cómo nos expresamos y cómo aceptamos o vemos o percibimos la comunicación de otras personas. Y también del ambiente en el cual estemos. Un ambiente que para una persona, por ejemplo, si estamos en una librería, en una biblioteca, usualmente en una biblioteca existe el silencio, ¿no? No se puede hablar mucho, está la gente estudiando, está concentrándose. Para unos les encantaría estar allí y podrían estar allí todo el día, pero para otros puede ser algo muy incómodo. No pueden estar callados, necesitan la bulla, la música, el brinco. Aquí como mi esposa, que le gusta bailar y cantar, o sea, sería algo muy, muy incómodo. Entonces, eso también es una forma de comunicación. Y dependiendo de la situación en que estamos, reaccionamos de diferente manera en la forma en que nos expresamos. Y lamentablemente, no siempre nos sale bien, ¿verdad? Por ejemplo, perdemos la postura y contestamos con demasiada emoción. Y dejamos que las emociones ofusquen nuestro razonamiento y empezamos a decir cosas que después, cuando ya entramos en razonamiento, decimos, lo siento, no quise decir eso. Y pues ya a veces hasta hacemos un hueco más profundo tratando de arreglar la situación. Entonces... Lo que pasó es que se elabora en la mente una conversación con ese, como ponen en las caricaturas el diablito. Exacto. Y empieza taca, 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 taca. Sí, y me ha pasado muchas veces y a medida que he aprendido y me he puesto a estudiar y propios errores, más y más estoy aprendiendo y continúo aprendiendo a cómo yo tener una mejor comunicación. Una mejor comunicación no significa que siempre estoy calmado y no importa lo que pase, estar respondiendo calmado. Tampoco no significa de siempre estar agitado, pero saber cómo responder en cada situación. Hay momentos en que sí se necesita estar agitados. Oye, te vas a quemar. No, o sea, está bien. Como Nacho ya lo ha explicado muchas veces, no le vas a decir, oye, tienes la mano en la hornilla y está caliente y te estás quemando y ya está saliendo humo, te estás chicharrando. O sea, un bife de mano. No lo has pensado en que debes de sacar. Exacto, o sea, no. Diferente en diferente aspecto y situación. Pero algo que yo he aprendido es que en la mente ocurre algo diferente a lo que está pasando cuando uno está hablando. Y hay momentos en los cuales yo me he enojado. Eso, cuando era más joven, estoy hablando en los tiempos de high school, ¿verdad? En la prepa. Y cuando yo me enojaba, yo en mi mente destrozaba a la persona. La destrozaba. O sea, yo en mi mente la destrozaba, pero fuera de mí, yo estaba bien calmado. Escuchando la persona, las tonteras no te creo, Roberto. ¿Qué quería decir? Y me gritaba y me insultaba y todo, y yo por adentro, yo estaba, parecía oso, que ya lo despedazaba, pero por afuera, sí, entiendo. Gracias por expresarte tus sentimientos. Lo siento, no tengo la culpa de que sientas eso por mí. La verdad es que me gustaría ser más bien un amigo, pero si no, pues está bien. Pero, ¿qué tal si yo hubiese dado
le hubiese escuchado a mi cerebro y hubiese tomado acción a lo que estaba pasando dentro de mí, no hubiera terminado bien. Ya sea que yo hubiera sido el despedazado, no como lo había visto en la mente, o simplemente de que yo haya hecho algo que después me arrepienta. ¿Qué tal si yo realmente lo hubiera podido lastimar a esa otra persona físicamente como yo lo veía en mi mente? Y no sé, hasta podía haber terminado en la cárcel, porque así pasan las cosas. Uno no se da cuenta y uno reacciona y empieza con una comunicación corporal, verbal, y se convierte en una acción violenta o una acción pasiva. Entonces, estar consciente de eso, ¿no? Nuestra mente, nuestro cerebro procesa tantas cosas tan rápidamente, pero siempre nosotros tenemos el poder de cómo reaccionar y mantener la postura. Y aun cuando tenemos que nosotros levantar nuestra voz o hablar en un tono alto o de urgencia, más bien diría, ¿no? En un tono de urgencia, saberlo hacerlo de la manera correcta. ¿Puedo usar tu caso? ¿Me permites usar tu caso, Roberto? Claro que sí. Para hacer una explicación. Fíjense que no es el único Roberto, hay muchísimas personas que están en la triada de la parte racional, donde se piensa todo, donde todo se elabora en la mente y las reacciones es la consecuencia después, ¿no? Y están las personas al revés, que reaccionan y después piensan. Pero yo lo que quiero rescatar de la historia de Roberto y que creo que nos va a servir a muchos es la gestión de la emoción. ¿Por qué? Porque en los casos como el que cuentas, Roberto, hiciste una implosión, o sea, hacia el afuera puede ser, entre comillas, positivo. Pero como para el inconsciente el otro no existe, la golpiza te la diste a vos mismo, te dañaste a vos mismo, te tragaste toda esa furia porque no tenías las herramientas para gestionar esa emoción. O la sacabas afuera y hacías daño, pero preferiste hacer daño adentro. Entonces, ninguna de las dos partes nos beneficia. ¿Por qué? Porque ya sabemos que para afuera podemos tener problemas y para adentro igual, porque nos puede dar una úlcera en el estómago, nos puede, no sé, dependiendo tu estado físico, puede bajarte la presión, subirte la presión, bla, 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 un montón de cosas. Entonces, fijarnos que cuando vemos objetivamente, estaba una vez escuchando a una chica que se despersonifica las acciones del otro. En el caso de que vos veías a alguien que te estaba agrediendo, en vez de decir me está agrediendo, esa persona agrede. En vez de decir me insulta, esa persona insulta. En vez de decir esta persona es, no sé, cualquier cosa, o sea, me está haciendo algo, esta persona hace esas cosas. Entonces es como que vos te separas del ataque y permites que tu inconsciente tampoco te ataque a vos, porque al vos pelear, al hacer la lucha en tu mente, como para el inconsciente te digo, lo real y lo simbólico es igual, esa tensión y todas esas hormonas que se liberan, que son bastante dañinas después, cuando se las sostiene en el tiempo, o incluso es incómodo, cuando uno está así enojado, tenso y se le empieza a subir la bilis, todo eso ha sido el ataque hacia uno mismo. Pero cuando vos aprendes a separar objetivamente, por ejemplo, si ahora mismo, no sé, vamos a tomarlo a Nacho, me empieza a insultar Nacho, yo tengo opciones de, claro, de observar su comportamiento, observar todo y tener un diálogo conmigo al verle a Nacho y decirle, ay, ¿cómo se ve cuando grita? Nacho grita. O qué chistoso cómo se le pone, no sé, las orejas coloradas, o cosas así. Entonces yo estoy gestionando porque yo no estoy permitiendo que el ataque, tomando el ataque, como quien dice. Esa sería una forma de gestión, porque nos han enseñado mucho de mantener ¿cómo se diría? Yo le llamo, sí, yo le llamo el personaje, mantener el personaje. Nos han dicho que los buenos no gritan, que los buenos no dicen malas palabras, que los buenos no pelean, que los buenos... Entonces, como nos han dicho eso, pero nosotros somos humanos y a nosotros también nos indigna, a nosotros también nos da rabia, pero entonces cuando gestionas, ya no tienes que ser bueno, ya sos inteligente nomás, y punto, ya no tienes que ser bueno y aguantar, porque el ataque va a ir hacia adentro. Entonces, muchas personas que se sienten así, y yo por muchos años, como soy analítica, me ha pasado eso. He tomado el ataque, me lo he comido
Y bueno, por algún lado salió, que fue dolores de aquí, dolores de allá, porque en realidad en vez de gestionar la emoción, yo lo que hacía la tomaba toda para que hacia afuera esté bien la cuestión, para mantener la paz. Pero en realidad era una bola de furia ahí, que andaba ahí destrozándome a mí misma, por ejemplo. No vale la pena, no vale la pena. O sea, saber gestionar las emociones es muy, pero muy importante para la salud mental, física y espiritual. Claro, sí, Totalmente. estoy muy de acuerdo. Bueno, en ese tiempo yo era joven, no conocía las cosas que conozco ahora. Todavía sos joven, Roberto. Y bueno, sí, gracias, apenas 39 cumplí. Y bueno, y así lo tomaba, ¿no? Porque a mí, yo me ponía a pensar, a mí me daba mucho miedo reaccionar como lo tenía en la mente. Me daba mucho temor. Y entonces, manera de canalizar eso de otra manera. Ahora, si hubiese practicado lo que estás mencionando, me hubiera ido quizás mucho mejor, quizás no me hubiera sentido de mal humor todo ese día con otras personas o en la familia o con mi mamá. Me imagino que usualmente uno cuando es joven Se canaliza desquita. todo. Sí, se canaliza todo, le desquita todo con la mamá. A lo mejor estaba enojado ese día con ella por lo que me pasó y quizás esa es la manera como yo lo exteriorizaba o me desahogaba. Pero a medida que ya pasa el tiempo y obviamente uno madura, uno aprende y uno empieza a aplicar muchas de estas cosas sin querer queriendo, como dice el chavo, ¿no? O sea, si uno ya empieza a aprender. Y cuando estaba en la Fuerza Aérea, y obviamente en el momento de entrenamiento te gritan, te tratan a la patada, o sea, te desmoralizan, te destruyen internamente y obviamente físicamente también te parten porque tanto ejercicio. Te destruyen completamente. Hola. Pero lo hacen con una razón. O sea, te desmoralizan y a todos los tienen al suelo emocionalmente y luego te reconstruyen. Y te reconstruyen de la manera militar. Y lo hacen para que todos sean iguales, para que todos piensen de la misma manera, para que todos sean prácticamente un equipo de escuadrón de soldados. Nunca me gustó eso. Wow. Y cuando estaban haciendo eso, yo lo tomé como un juego. Yo dije, ok, para que no me destrocen esta comunicación que me están dando, esta manera que ellos están comunicando lo que quieren expresar, que uno debe ser, yo lo empecé a tomar como un juego y cada vez que me gritaban, a mí me causaba mucha risa. No, pero en cambio ahora empezó a exteriorizarse y me metía más en problemas, porque yo me reía, me gritaban y no pueden tocarte, no pueden maltratarte, pero sí puede estar bien cerca de ti. Ponen la mano así, pero casi en tu ojo. O sea, tú lo ves y todo así, y hacen así. Como las películas, Roberto. Sí, y las venas se les salen y la saliva y todo, y uno está ahí en atención. Simplemente tiene que mirar al frente, no puede hacer nada, no puedes reaccionar para nada. Yo no me aguantaba y yo me empezaba a gozar. Así como, le digo. Y ahí me metía en problemas. ¿Y piensas que esto es una broma? Entonces... No, señor, le va a subir la presión y se va a morir de un infarto. Roberto ya se imaginaba que se les iba a decir... Sí, yo me estaba, cuando él cuenta, yo me imagino la presión subiendo, el corazón así, todo. Sí, o sea, yo me ponía en la imagen esas caricaturas y por eso me causaba más gracia. Pero esa manera de comunicarse nunca me dio sentido para mí. No digo, me podías decir, oye, puedes hacer eso. Ok, está bien, lo hago, pero no necesitas gritar ni nada de esas cosas. Pero esa es la manera como se expresan y cómo se comunican en lo militar, ¿no? Para transmitir un mensaje. Yo también fui misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y también fui a un centro de entrenamiento, algo similar como lo militar. Donde ¿Y te daban con el libro? Así. Con el libro, con la Biblia en la cabeza. En cambio allí era completamente lo opuesto, completamente lo opuesto. Allí no es que te destruyen así moralmente, pero sí uno se siente como, wow, soy yo digno para representar al Señor, ¿no? Como misionero, un embajador de Él. O sea, uno mismo, los maestros y todo están allí dando apoyo y cariño. O sea, el amor es tan alto, el cariño, esa energía, esa comunicación de
tú eres alguien tan importante y tan bueno, es tan alto que uno se siente que uno no lo es. O sea, uno se siente tan culpable, como diciendo, yo no soy tan bueno como tú piensas que yo lo soy. Pero en ese momento uno tiene una comunicación interna en la cual uno se reencuentra a sí mismo. Y uno dice, pero claro que lo soy, porque tengo buenos deseos y me esfuerzo por hacer el bien. Yo sí puedo representar al Señor, sí puedo hacer estas cosas. O sea, le dan a uno el poder de reconstruirse a uno mismo y ser una versión mejor de lo que uno era antes. Opuesto al militar, ellos te imponen. Cuando yo estaba siendo entrenado por la iglesia para ser misioneros, a ti te dan completamente el poder de conectarte con Dios a tu manera. Y entonces esas dos formas de comunicaciones que yo experimenté en la vida fueron tan diferentes y me ayudaron a entender muchas cosas de la importancia de cómo nosotros transmitimos, cómo nos comunicamos. No soy perfecto en mi manera de comunicar, a veces sí me enojo y demasiado, y a veces que no me enojo y me vale, o sea, no me interesa y también me voy al otro extremo. No, espérate, falta el de, y hay veces que aparento que me enojo. Y hay veces Claro. que me enojo. Ahora no sabemos cuándo Roberto está así como imaginando que nos da una metralleta. Así, ya te dice. Comentas algo muy interesante, Roberto. Tomando el tema de la comunicación, Sí. Hay diferentes personalidades, diferentes formas de aceptar o transmitir la comunicación. Y debemos de ser muy perceptivos para saber, o asertivos, para saber cómo transmitimos o recibimos la comunicación. Otra vez llamo a la conciencia. ¿Por qué? Porque si no somos conscientes de lo que estamos escuchando o diciendo, puede ser en perjuicio de nosotros mismos. Uh-huh. Entonces, es muy, muy complejo toda esta parte. Tú dices, una parte militarizada. Me imagino que se hacen estudios, se hacen muchas estrategias. ¿Para qué? Para que toda esta gente o todas estas personas reciban toda la información de la misma manera. Y también en la otra parte, también se hacen ciertos estudios y demás. Simplemente son personalidades diferentes de cómo se acepta o cómo se recibe esta comunicación. Debemos ser, yo recomiendo que tratar de identificar en nuestro núcleo, en nuestros seres cercanos, cómo cada uno recibe el tipo de comunicación. También hay que ver el tipo de comunicación que se le da a cada una de las personas. Pero en efecto, tienes toda la razón. Cada quien es diferente, y algo que a lo mejor o posiblemente puede ser agresivo para alguien, es satisfactorio para alguien. Tal vez en el ejército, si no les hablan de esa manera, no lo hacen. Fíjense que ahí hay un elemento muy, muy interesante. Y esto, conlleva el manejo de masas y los fines para los cuales se comunica de cierta manera. Si nosotros hablamos del ejército, vamos a ver el fin último de un soldado: matar personas. Que obedezcan esas órdenes que por instinto no lo harían. Exacto. Entonces, te genera un estado alterado constante que te tenga listo para poderte atrever a que emocionalmente seas capaz de matar a alguien, de hacer algo. O sea, me estoy yendo al punto último, ¿no? O sea, lo más cañón que haces, pues, es matar a alguien. Esa es la realidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Te tienen que bombardear con palabras de odio, al final de cuentas, con situaciones extremas en que tu cuerpo está cansado, está presionado física, mentalmente, etcétera. En el caso contrario, como bien dice Roberto, en el caso de llevar un mensaje de Dios, no inventes. Entonces es ahí todo el amor, toda la pasión, te lo tienen que mostrar. El mejor, como platicábamos, de que de hecho Raquel mencionaba, ¿no? El mejor ejemplo es que tú mismo lo hagas. Entonces, si te lo están mostrando ahí, que te hablan con cariño, con amor, etcétera, en el otro caso con violencia, con todo, pues, ¿qué es lo que te están transmitiendo? ¿Qué te están queriendo que hagas? Entonces, hay que tener mucho conciencia de ese tipo de situaciones. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, enseguida te cedo la palabra, Raquel, enseguida te cedo la palabra. A mí me ha impresionado mucho el caso de algunas reuniones
pues, por ejemplo, Alcohólicos Anónimos. No puedo decir que todas las reuniones, yo he visto algunas, pero en ellas se les habla muchas veces con un montón de groserías. Pues pasan los que exponen y que narran sus temas y dicen cosas, o sea, la verdad es que narran historias de vida que no, que son difíciles hasta de escuchar. Ahora me imagino qué difícil debe haber sido vivirlas. Y lo peor es cuando ellos dicen que ellos lo han vivido y lo han hecho, lo que ellos están narrando, que son cosas en muchas situaciones horribles. Pero aparte, todo se narra con groserías, todo se narra. Y yo de repente decía, me estoy sintiendo mal nada más de estarlos escuchando. Pero también entendí algo, que algunos de los que estaban ahí movían la cabeza, asimilando y diciendo, sí, es que sí es así, no, es que sí. ¿Por qué? Porque es parte de ese rapport muchas veces. Las personas, no todas las personas vivimos de las mismas circunstancias, no todos tuvimos las mismas niñez, no todos aprendimos a sobrevivir de la misma forma. Entonces, hay niveles de comunicación para todos. Aclaro, yo creo sinceramente que si a una persona que le estás hablando con groserías y eso lo entiende, también perfectamente puede entender desde la parte de hablarle del amor, desde el ser, pero no está acostumbrado. Esa es la diferencia. Entonces, no es su lenguaje. Exacto. Hay que enseñarle ese nuevo lenguaje para él. Y esto obviamente conlleva esfuerzo, pero al final es una persona valiosa y es recordárselos. Y de esa manera puede transitar a los siguientes niveles de bienestar. Pero por eso también muchas veces se enfoca el lenguaje. Desgraciadamente, ¿qué hacen muchas sectas? O sea, utilizan a personas que son excelentes programadores neurolingüísticos, excelentes coaches, excelentes, o sea, motivadores. ¿Para qué? Para enrolar. ¿Por qué? Porque necesitan jalar gente que lo voy a decir de una manera despectiva en el mejor sentido. ¿Por qué? Porque pues, eso es lo que ellos piensan. Personas que tienen sus defensas bajas, que se sienten mal, que están deprimidos, que necesitan algo, y entonces ellos les brindan una salida y los jalan. Y eso me lo dijeron personas así. En la vulnerabilidad es que los toman. Enrolar a la gente vulnerable. Dice, ese es nuestro target. O sea, entonces, tienen sistemas, tienen formas de meter a las personas que tienen una necesidad y se aprovechan de esta necesidad. Raquel, perdón. No, sí, la cuestión así, como estamos enfocando todos los puntos, es, por ejemplo, en la Fuerza Aérea. Cuando una vez Roberto me dijo, es que me gritan en mi nariz cuando están ahí al frente. Digo, mira, es que estás en un entrenamiento militar. ¿Cómo crees tú posible, Nacho, Osvaldo o Salomé, piensen esto? ¿Cómo es posible que en una base militar, y yo le dije a Roberto esto, no te van a decir, por favor, Roberto, pásame el fusil y dispara. No, va a estar en un bombardeo, en una guerra, en una situación de presión, en donde hay que gritar. Hay que defenderse de la manera que tiene que defenderse. No pueden hablar como con suaves palabras, es una base, es ¿cómo te digo? Un entorno militar, ¿no es cierto? Es muy diferente. Entonces tenemos también que pensar en qué entorno nos movemos para sabernos comunicar. No creo que ninguno de nosotros se comunique con los empleados de la oficina de la misma manera que nos comunicamos en la casa. Si yo voy a una oficina y le digo a mi jefe, mi amor, por favor, ¿me pasas la computadora? No es una situación de entorno familiar, ni de marido ni de mujer. Puede terminar un acoso sexual, ¿no? O sea, todo depende del medio. Cuando yo trabajaba en Unit Cerebral Palsy, que son una compañía, o bueno, unos cerebros paralizados, habían personas de 25 años para arriba. A mí me hicieron un entrenamiento en el que me vendaban los ojos y me daban de comer una mezcla de arvejas con puré de manzana y con todo un montón de una mezcolanza licuada y que me la embutían a ojo cerrado y me lo daban sin poder yo decir ya no me den más. O me ponían un vaso de agua y me hacían tragar todo el agua y yo no podía ni decir ya no quiero más agua porque estábamos tratando personas que no hablaban. Y el entrenamiento era cómo nos sentimos o cómo se sienten ellos cuando un empleado abusivo no respeta el lenguaje corporal o lo que la persona enferma le quiere comunicar. Estamos hablando de personas que no hablan.
Estamos hablando que no te pueden decir, estamos hablando de personas paralizadas, que ni siquiera pueden mover los brazos y darte un empujón. Estamos hablando que ni siquiera mueven los pies y te dan una patada y te dicen, ya párale, ¿no? No, no se podía. Entonces, la única manera de que el empleado trabaje correctamente era haciéndole pasar por la situación de una persona que está incapacitada de poderse comunicar con palabras, con golpes o con rechazo, con lo que sea. Esa era una manera de aprender. Otra manera que yo aprendí era que el cliente, o sea, la persona enferma era nuestra prioridad y nos ponían a hacer cosas como, estaba en un lugar y tenía que hacer atender, como decir, la comida o la clase de esta persona, y gritaban, y pitaban, y pateaban, y desbarataban todo el salón, y yo tenía que mantenerme calmada, tenía que mantenerme concentrada en mi cliente, en el que estaba yo atendiendo. Porque si yo me ponía a hacer caso a todos lo extra que estaba alrededor mío, le podía dar un ataque, o le podía dar como cuando le dan un ataque de epilepsia, porque eran propensos a ataques de epilepsia. Entonces yo no podía descuidar a la persona que yo estaba cuidando por atender las otras voces que estaban alrededor mío. Fueron entrenamientos muy buenos para mí. Es como Roberto en la Fuerza Aérea aprendió un entrenamiento básico en lo que es una cosa militar, y también fue un entrenamiento de la iglesia como una cosa espiritual, dos cosas completamente opuestas. Tú no vas a poder comunicarte con los hijos de igual forma que te comunicas con tu esposo. Y tampoco los esposos pueden comunicarse con sus esposas como se comunican con tus hijos. Porque ahí viene el problema de que cuando el esposo se cree padre de la esposa y le está tratando como hija, y le está controlando, no comas así, haz esto, haz lo otro, mira, eso te va a hacer daño, debes de comer de esta manera. Él no es su padre, él es su esposo. Es lo mismo, ella es su esposa, no es su madre. Y siempre uno tiene la tendencia de controlar al esposo o a la esposa como que fueran nuestros hijos. Y son nuestros esposos, son nuestras esposas. Y otra cosa, son nuestros hijos. Y en otra cosa que entra dentro de eso es saber escuchar, como dijo Nacho, y por eso tenemos dos oídos, porque tenemos que escuchar 2 veces antes de hablar una sola vez, ¿no? Eso es básico. Y en el otro caso de las etiquetas, también tenemos que evitar etiquetas, porque como dice Nacho, ya nos marcaron y ahí nos dejaron y nos quedó hasta el día de nuestra muerte nuestra etiqueta, el ocioso, el vago, el retrasado, el medio tonto, el que no hace nada. Y otra cosa, las palabras siempre, nunca, siempre haces, nunca haces, son palabras que deberíamos de evitar, ¿no? Cosas así. Ahora, en otra vez que yo leí también eso del lenguaje del amor, hay 5 formas de demostrar el amor. Si tú no expresas el lenguaje con la que la otra persona está hablando, le estás hablando en chino a una persona que está hablando inglés, o le estás hablando en español a una persona que habla inglés. Y tenemos que aprender los idiomas del amor para tener una buena relación de pareja, o también una buena relación con los hijos o con cualquier persona. Analicemos cada situación, analicemos cada persona, analicemos cómo se presenta su lenguaje corporal, porque hay personas que no te van a expresar nada. Especialmente los adolescentes se van a quedar callados cuando la madre pregunta, hijo, ¿qué te pasa? Y el otro dice, ni siquiera responde, ni dice ni sí, ni no, ni nada, ni mucho. Entonces el lenguaje corporal es el que va a decir qué pautas. Y también, si nosotros queremos un buen resultado con la pareja, con los hijos, la manera de decir es usar un plural. Vamos a ahorrar, vamos a comer saludable, vamos a hacer ejercicios, unirse en conjunto, paralelamente con la persona para lograr una meta, y no estarle diciendo, porque tú estás gordo, y porque tú necesitas hacer dieta, y porque tú no cumples lo que debes de cumplir, y porque tú no te levantas temprano. Si tú quieres buenos resultados, aprende a comunicarte y decir, mi amor, vamos a levantarnos temprano, vamos. Una invitación. Y no rayar sobre lo malo. Siempre hay que, resaltar las cualidades de las personas. Cuando yo pedí ayuda a una psiquiatra para evitar que mis hijos entraran en drogadicción ahí en los lugares donde hay tanta tentación para los jóvenes en las drogas, me dijeron, cuando un joven o una persona hace algo bueno, felicítale 10 veces. Cuando pasa algo malo, repréndele una sola vez. ¿Y sabes qué hacemos? Todo lo contrario.
Hacen algo malo, le caemos 10 veces y hacen algo bueno y ni siquiera lo tomamos en cuenta. ¿Qué resultados vamos a poder tener sobre eso? No podemos. Entonces, tenemos que hacer una cosa muy importante también, aprender a decir, por favor, gracias, discúlpame, te amo, te admiro, buen trabajo. Y a veces uno dice, ay, este tonto. No, mejor dile, ay, mi amor, o algo como así. Cambia esa situación. Yo me acuerdo cuando Roberto me comentó de una pareja, no sé si él puede hablar sobre eso, que fue a comprar un sándwich a un lugar donde él vendía sándwiches ahí. No, pues ya que... Slushki. ¿Puedes contar esa anécdota, Roberto? Sí, está bien. Yo trabajaba en Slotsky's Deli, es un lugar de sándwiches, de pizzas que hay aquí en Estados Unidos. Y en una ocasión yo era el cajero y viene un muchacho con su esposa, me imagino, o su pareja, y están pidiendo la orden. El muchacho, bien, tranquilo. Esto, perfecto. Tun, 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 tun. La esposa empezó a hablar y dice, sí, me gustaría el número 2, pero quítale el tomate. No, mejor déjale el tomate. No, ¿sabes qué? Vamos al número 3. Y ¿sabes qué? Pero no, cámbiale el pan. Me gusta el pan del número 1, pero con los ingredientes número 3. Y yo ya la ahorcaba. Yo ya quería saltar. Roberto ya estaba imaginando. ¿Cómo dice Salomé con la metralleta? Pero el esposo estaba allí nomás como... Ay. Rendido. No, es que el esposo decía, ahora te das cuenta de lo que yo soporto todo el día. Oh, yo tratando de hecho, el que descansaba era el esposo. Decía, ya, que le den que le pida a él. Y yo, yes. Pero él bien tranquilo y no, está bien. Pero mira, si ordenas el número 1, de todos modos te gusta el pan y solamente le quitamos el tomate, pero todo lo demás te gusta, puedes ordenar el número 1. No, pero es que pero le seguía con tanta tranquilidad. Yo como decía Salomé. No, y de lo que dijo Roberto, el esposo le dijo, por eso te quiero, mi amor. Exacto. Y entonces al final le dice, no sé, sí que me enseñó una lección, porque al final de todo dice, ay, cuánto te quiero, mi amor. Y yo, te quiero estrangular. Él no terminó la frase, Roberto, no terminó la frase el esposo. Sí, y también... sí, exacto, ¿cómo te quiero? Ahí quedó, pero en la mente, estrangular. Sí, como también dijeron que un señor le había dicho, 43 años de casado, dice, sí, y no se le ocurrió jamás divorciarse. No, señor, pero varias veces sí traté de ahorcarle. Como diciendo, nadie se escapa, ¿no? De todas las presiones que uno tiene. Y también otra cosa es que cuando tú dices algo a una persona y llega la 10ª persona, te aumentan, te acomodan, te restan, te suman, o sea, no dicen exactamente lo que hicimos una prueba. Pasaron por 20 personas de oído a oído una palabra y no fue exactamente el mismo mensaje inicial. Cuando estaba al final ya estaba aumentado y corregido. O sea, no hay garantía en esas cosas. Pero sí tenemos que, como dice Roberto, saber comunicarnos con nosotros mismos para poder comunicarnos con los demás. Y escuchar hasta, ¿cómo te digo? El chequear el lenguaje corporal y otra cosa que no podemos, como decir ay, se me fue toda la palabra aquí. Decirla en inglés. Sí, escuchar, ¿no? Y también tenemos que dar el chance a las otras personas a hablar. Hay personas que te contestan inmediatamente, hay personas que se toman su tiempo para contestar. Entonces, ya cuando te van a contestar, tú comenzaste a hablar, ahí lo cortaste y ya no te dijeron nada. O sea, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso en esas cosas de saber discernir. Y otra cosa también es controlar emociones. Y lo que iba a decir es, pensemos bien lo que vamos a hacer. Porque yo lo que menos soporto de las personas es que matan, roban, asesinan, violan y ahí so sorry. Y lo siento muchísimo. Lo siento, yo no acepto ese lo siento. Lo siento porque cuando tú haces una acción mala, tienes que pensarlo antes de hacerla. Y por eso yo digo, controlar las emociones. Y aunque uno le ahorque en la mente, como dice Roberto, yo tengo que aprender no a eliminar la emoción, pero sí a controlarla. Porque si no, yo me voy a meter en problemas.
Porque si una persona no se sabe controlar, la otra persona sí debe de controlarse. Y como dicen algunos sabios por ahí, dice, las personas van a regalarte lo que ellos tienen. Y si tienes un regalo, y no, ahí dice un ejemplo, viene una persona y te da un regalo, ¿de quién es el regalo? De la persona que lo acepta. Si una persona viene con insultos y te viene y te hace la vida de cuadros, si te viene y te insulta, si tú recibes eso, es tuyo. Pero si tú no lo recibes, se queda en la persona que te está insultando. Se queda en la persona que te está fastidiando. Sí. O sea, seamos muy, muy conscientes de esa situación. Y siempre las personas dan lo que tienen. Personas dan flores, personas dan basura, personas dan lo que tienen en su interior. Y yo te digo, la raza humana de por sí es muy buena. Yo nunca juzgo a las personas y yo pienso que aún los criminales más grandes y las personas más malas y las personas que tienen problemas graves y las que insultan son mis favoritos. Porque yo siempre digo, algo en esta piedra preciosa tiene que haber pasado para que estas personas actúen de esa manera. Porque esta persona, cuando era un bebé puro, ingenuo y de buena disposición. La vida, las circunstancias y las cosas. No justifico los actos. Como dice la Biblia, no, como dice Jesús, no acepto o no estoy aceptando el pecado, pero sí estoy amando al pecador, ¿no es cierto? Yo amo a la persona. Yo no estoy amando su actitud. Y cuando yo tengo que reprender a alguien, yo siempre digo y separo. Amo a esa persona. No amo lo que está haciendo. Y cuando yo hago esa separación, yo puedo tratar a esa persona como un ser humano. Y no la puedo ni siquiera juzgar. Y como que decía papi cuando predicaba y le criticaban a él en las prédicas, decía, antes de que a mí me señalen con el dedo, primero límpiense la tierra que tienen en las uñas y luego me señalan a mí. Y luego también dice, sí, porque... Y cuando le decían, ay, pastor, mire cuántos chivos se han metido, cuántas personas están saliendo de su redil. Y usted como pastor tiene que estar preocupado de que estas ovejas no se descarríen. Y papi le contestaba, a mí, primeramente, mi rebaño no es mío, el rebaño es del Señor, ¿no? Es de Jesús. Y segundo, yo no tengo la culpa de que unos cuantos chivos se me metan entre las ovejas. Así que él era muy, muy directo para analizar y decir las cosas. Y no juzgaba. Y también es, mira la paja de tu ojo para que trates de quitar la viga del ojo de tu hermano. Y cosas como esas. Entonces, seamos muy prudentes en lo que hacemos, en cómo juzgamos, en cómo actuamos y en cómo criticamos a las demás personas. Y tratar, como siempre digo, no podemos ser 100% perfectos. No podemos ser 100% bien, pero por lo menos tenemos que procurar analizar nuestra actitud, analizar nuestro comportamiento, analizar nuestra forma de comunicación, porque una vez que yo tenía un problema y fui, no sé si a alguien a consultarle en inglés, algún consejero, me dijeron a mí que el quedarse callado es otra forma de abuso. Y entonces esa era mi forma de abusar de las personas, quedándome callada y quedándome indiferente a cuando la otra persona hablaba y trataba de arreglar un problema, yo lo ignoraba completo. No me interesaba y no quería saber. Y esa es otra forma de abusar. O sea, aún en el silencio, todavía tienes que tener cuidado en relación a todas las cosas. Es otra forma de comunicación. Corporal. Y ahora otra cosa, hay un idioma universal. Yo estoy aquí en Suiza, yo no hablo alemán, yo hablo inglés. La mayor parte de gente habla inglés y es una ventaja para mí, pero hay lugares en que yo voy que hablan solamente alemán. Pero cuando estamos sentados esperando para un papeleo o algo y una persona tiene que asistir a la fila donde se están haciendo las gestiones, uno por señas le dice, ¿es tu turno? ¿No es tu turno? ¿Está ocupado este asiento? ¿No está ocupado? Y todo lo hace con mímica. Y se entiende perfectamente. Un hacer la cabeza una venia, ellos saben que son gracias. En un sonreír, ellos están diciendo un saludo. O sea, no hay ni siquiera que decir una palabra para que las personas te entiendan lo que tienen que decir y para que tú también entiendas lo que te tienen que decir a ti. Por eso te digo, mente abierta, corazón abierto y buena disposición. Es lo que yo pienso. Excelente. Muchísimas gracias, Raquel. Algo que me gusta mucho es, retomando la parte de la forma en la que comunicamos cuando también son con el cuerpo, etcétera. Hay una frase y pues una realidad, ¿no? Que de repente pueden mentarte la madre con una sonrisa.
Por eso hay que tener mucho cuidado con el lenguaje corporal, porque hay veces que nos traiciona. O sea, por más que nosotros no queramos herir o decir fríamente lo que pensamos, nuestra cara lo dice. Nuestra cara, o sea, como dices, no, Así. ¿lo vas a Sí, sí, hacer? sí. Sí, sí, lo voy a hacer. Ajá, sí, cómo no, o sea, entonces hay que tener que hacer conciencia de eso. Y como bien dice bueno, tanto Raquel como Salomé, hay que tratar de ser transparentes, pero ser justos en lo que estamos diciendo. A ver, si realmente tengo una duda y eso es lo que me está haciendo pensar, entonces mejor lo expreso. Oye, a ver, espérame, no me pidas que en este momento diga que sí o que no, porque no tengo la información suficiente. O sea, el decir eso te quita una carga emocional impresionante, te da tantito tiempo y estás pidiendo información y entonces puedes tener un contexto más amplio. Siempre que nosotros decimos no sé, es porque nos falta información. Bueno, no siempre. Una de las características principales es el que nos falta información. La otra es flojera de pensar, que ya platicábamos, acceso a otros elementos. Pero ese elemento de aceptarse también que no tienes todas las respuestas en ese momento es extremadamente valioso porque hace que le estás dando importancia a la persona porque no le estás dando el avión, porque le estás diciendo, te respeto tanto que no te voy a contestar lo que quieres oír nada más porque lo quieres oír, sino dame un momento, necesito analizarlo bien y te doy la respuesta. ¿Por qué? Porque también es un ataque hacia uno mismo el responder a todo que sí. El hecho o sea, te jode la existencia si para todos quieres servir y no te acuerdas nunca de ti mismo. Entonces, hay que hacer conciencia de todos esos elementos porque pues, van formándonos y van dictándonos cómo llevamos nuestra vida en muchos aspectos. Bueno, ¿les parece? Sí, les cedo la palabra ya para que vayamos haciendo el cierre. Ujú. Entonces, vamos a ver. Jessica, ¿qué opinas? Pues yo sé que... ¿Está en mute? Creo que está en el mute, Roberto. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok. Pues, no, solo que yo sé que es importante comunicarse, no hay que tener miedo de hablar. Yo siempre, como chiquita, era muy shy, tímida. Y pues ahora sé que realmente es mejor no dejar las cosas sin decir nada. Es mejor decir que no decir. Y bueno, no, tal vez depende de lo que vas a decir, pero todo en buena actitud. Y pues gracias a todos por compartir sus pensamientos. Muchísimas gracias, Jessica. Angie, ¿quieres comentar algo? Sí, pues como dice Jessica, la comunicación es importante, hay que sabernos comunicar. La mayoría de la comunicación, creo, al menos en mi caso, es más corporal que verbal, deja mucho que decir. Y soy muy expresiva, sobre todo con el rostro. Puedo decir una cosa, pero mi rostro me delata. Exactamente. Comunicación, pues tratar de usar comunicación asertiva y efectiva. Es, yo creo, lo más importante. Y como decía Raquel, ¿no? Pues dependiendo de la situación, las circunstancias, pues es el tipo de comunicación que se debe tener. No podemos esperar que siempre nos hablen bonito y tampoco nosotros siempre estar hablando golpeado, ¿no? Entonces, sí es importante aprender a controlarnos y hablar claramente, ¿no? Asertivamente. Muchísimas gracias, Angie. Salomé. Sí, bueno, concuerdo con lo que dicen y también rescato mucho el que, bueno, nos aprendamos a comunicar sabiendo qué es lo que realmente queremos decir y comprendiendo que no va a llegar al 100% el mensaje, porque una cosa es lo que nosotros tenemos en la mente, toda la información que nosotros tenemos en la mente y la que podemos expresar mediante la palabra, el cuerpo, y todavía el porcentaje es menor de lo que puede comprender la persona que está recibiendo el mensaje. Entonces, por eso estar en claro qué es lo que nosotros queremos decir para que no andemos como la señora de los sándwiches, y también para que, bueno, entreguemos el mensaje que nosotros queremos
y así vamos a tener mejores opciones de resultados. Porque si estamos claros con nosotros mismos y mandamos el mensaje, es muy probable que consigamos lo que queremos y necesitamos. Muchísimas gracias, Salomé. Me acordé del libro de los 4 acuerdos, en la parte en la que dice de la neblina. ¿Te acuerdas? La cortina de neblina que se tiene que pasar cuando nosotros, o sea, para ver el velo de la realidad, ¿no? El velo de la realidad, el velo de la neblina, para poder transmitir la información, porque cruza ese velo y no sabemos qué está recibiendo ya la otra persona. Sí, es interesante. ¿Te gustaría agregar algo más, Raquel? Me haces acordar de algo que dice que había una persona que estaba mirando por la ventana y le dice al esposo, pero qué mujer para lavar mal esas sábanas. Mira, mi amor, toda llena de manchas y todo lleno todos los días con la misma cantaleta. Entonces un día el esposo se cansó y fue y limpió las ventanas antes que su esposa se levantara. Y cuando limpió las ventanas, dice, al fin esta persona y vecina tonta pudo lavar bien sus sábanas. Y el hombre dijo, querida, acabé de limpiar nuestras ventanas. Si no más así, imagínate, pensemos bien lo que hacemos. Dice, no es, ¿cómo te digo? Mientras más hablas, menos te entienden. Piensa bien para lo que tienes que hablar. Sé conciso, sé preciso, sé directo, sé firme, sé claro y por sobre todo, sé verídico. Porque si mientes, vas a tener que inventarte esa historia toda la vida hasta el día de tu muerte. Más mentiras y más mentiras y más mentiras. Di la verdad, una sola vez y punto. No importan las consecuencias. Es más tranquilo ser así. Y también hay otra frase que dice, los hechos no me dejan escuchar lo que tus palabras me dicen. O sea, más altos hablan los hechos que las palabras. Yo puedo decir, oh, yo creo en Dios, soy el espíritu más grande, Dios es mi vida, mi fortaleza y todo. Y cuando llega una persona y le pide un vaso de agua, lárgate, ve dónde te lo consigues, ¿no? O sea, es algo tan absurdo. Yo he visto muchas de esas situaciones. Beatas en las iglesias golpeándose el pecho y cuando llegan allá, ándate mugroso, anda a pedir caridad a otro lado. O sea, veamos cómo son nuestras actitudes, seamos realmente cristianos humanos, seamos buenas personas. Si queremos que realmente, independiente de la religión que tengamos, el karma nos va a dar en una quijada, ese boomerang nos va a dar en la misma barbilla, siempre, y dice, ten cuidado por ejemplo, de no ensuciar esa agua, porque cuando regreses vas a tener sed y vas a tomar de esa misma agua. O sea, tenemos que tener mucho cuidado con nuestras actitudes y de cómo nos comunicamos. Yo no te digo que nosotros nos traguemos cuando nos insultan, pero sí podemos rebatir un insulto de una manera diplomática. Yo soy muy diplomática. Yo sí me considero persona diplomática. Yo para herir a una persona, mejor ni la hiero. No me importa cuántas buradas me dice, yo siempre le voy a contestar de una manera correcta y de una manera amable. Y le voy a poner el punto, pero así con mucha diplomacia, sin insultos. O sea, mira, a mí no me gusta cómo está tu actitud, yo no siento que eso deba ser así, pero respeto tu opinión. No está de acuerdo con la mía, cada cual a su lado, punto. No le dije insultándole, estúpido, tonto, eres lo peor, no pienses igual que yo, nada por el estilo. Mucha diplomacia, no sé dónde la aprendí. Me pueden decir hipócrita, pero yo considero que eso es ser diplomática, nada más. Muy bien, muchísimas gracias, Raquel. Hay una frasecita que dice que ¿cuál es el secreto de una buena memoria? Sí. No decir mentiras, decir siempre la verdad. Ese es el secreto. Es el secreto. Roberto. Sí, en cuanto a la comunicación y conversaciones, nunca dejarlas sin terminar o abiertas o sin resolver, ¿no? Aprender a llevar a saber terminar la conversación y que todo quede bien claro. Y si se necesita más aclaración o explicación en alguna comunicación, volver a platicar con esa persona más adelante. Si se necesita un tiempo de pensar y recapacitar, qué sé yo, ¿no? Darse ese permiso, pero nunca dejar una conversación simplemente al aire o sin resolver, sino más bien tener eso en conciencia de que es bueno tener esa claridad de cerrar esa conversación y nunca terminar en un tono de enojo o de resentimiento
ese tipo de cosas, de una connotación negativa, sino más bien tratar de decir, ¿sabes qué? Necesito un tiempito para procesar lo que me has dicho o lo que hemos platicado, pero sí quiero volver a platicar de este asunto. ¿Qué tal si lo hacemos en una hora o mañana o lo que sea? Pero no dejarla simplemente a que la otra persona trate de descifrar lo que uno tenía o cómo uno se sentía. Porque nadie es adivino. Nosotros tenemos límite. ¿Se puede agregar 5 minutos más al tiempo o no? Adelante. Sí, sí. Y la cuestión es que me hace acordar a Roberto que cuando él tenía 11 años y llegó a los Estados Unidos, él se vestía como un noro. O sea, de esos chicos de biblioteca, de laboratorio o de un estudiante así, ¿no? Mientras que en Nueva York la gente se vestía así, el estilo de rapero, con sus cosas anchas y sus cadenas y todo eso. Y viene uno, 2 de esos vienen y le tumban y le dan contra la vereda. Así, de la nada. Y mi hija, la que ya vivía 4 años en Nueva York, me dijo, pobre lo que le hicieron a mi hermano, ahora voy a hablar a mi pandilla para que acaben con esa pandilla. O sea, por la que le tumbó. Y mira lo que hizo Roberto, que te cuente. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste ahí? Bueno, yo no sabía inglés y fui a donde un amigo que era bilingüe y le dije, mira, Pues con su traductor. Sí, hay un grupo de muchachitos, uno en especial, que parece que me odia. Y la verdad no sé por qué. Hasta ya me han dado estrellados contra la vereda de un golpe que me dieron. Una vez estaba caminando tranquilamente y sentí un golpe en la espalda. Alguien me estaba gritando y todo. Era ese muchacho. Volé, me raspé las manos. Tenía tanto enojo. Porque en la adolescencia eso es lo que pasa. Las emociones siempre explotan. Me doy la vuelta y le quedo viendo y mis manos están sangrando y digo, me di la vuelta y continué caminando. Pero me quedó, ¿no? Entonces, este amigo fue, ayer me dice, ok, sí, voy a ser tu traductor. Yo sabía dónde vivía este muchacho, no vivía muy lejos de donde yo vivía. Y él estaba sentado en las gradas, nos acercamos, luego se levanta así, como, ¿qué haces aquí? Y empezó a hablar, qué sé yo qué. Yo no entendía nada, digo, bueno, dile que se calme, porque parece que está agitado, no le entiendo lo que dice. Y ahí le dijo, bueno, que te tranquilice. Y le dije, mira, dile algo a este muchacho. ¿Le he hecho algo? ¿He dicho algo? ¿Hice algo para que él esté enojado conmigo? Y entonces le traduce y el muchacho simplemente le dice, no, es que simplemente me caes mal. Me caes mal. Y entonces me tradujo y le dice, no, es que le caes mal a este muchacho. Digo, sí. Digo, pues, ¿y qué culpa tengo de que le caigo mal? Digo, o sea, si simplemente es ese el punto, digo, pues me gustaría ser amigo. Y entonces le tradujo y el muchacho dice, no quiero ser amigo tuyo. Entonces le dijo, tradúcele esto. Entonces, déjame tranquilo, porque yo no soy de esas personas de buscar bronca, ni peleas, ni nada de eso. Si un rato de estos ustedes vienen contra mí o quieren pelear conmigo, yo no voy a responder. Y si me pasa algo o si me dan una paliza y me dejan tirado al suelo, pues que así sea. Pero les digo algo, si por en alguno de esos casos pasa una persona de autoridad, una policía y todo, y ve lo que pasó, y va a darse cuenta de que yo soy el apaleado y ustedes están completamente bien, ustedes son los que van a estar en problemas. Déjeme tranquilo. Si quieres ser amigo, bien. Pero si no, déjame tranquilo. Lo siento, ¿qué culpa tengo yo de que te caigo mal? Y con eso, pues él dijo, lárgate de aquí. Bueno, y me fui. Y pasando algunas semanas y haciéndole la historia larga más corta, se convirtió en uno de mis mejores amigos. Incluso ellos me decían, mira, si tienes problema con cualquier persona, déjanos saber, nosotros lo arreglamos. Nosotros lo arreglamos. Digo, no, está bien, no hay problema. Y yo iba y saludaba y todo con ellos, pero nunca participaba en lo que hacían. Y otras pandillas hacían lo mismo. Mira, si te molesta esta otra pandillita o este grupo, dinos a nosotros lo arreglamos. Sí, está bien. Yo era amigo de todas las pandillas de Nueva York, de esa área, de Brooklyn. Porque, bueno, así era, ¿no? No me metí en esos problemas. Creo que eso es lo que... Sí. Muchas gracias. Muy bien. Osvaldo, por favor. Está en mute, Osvaldo. Estás en mute. Sí, muy interesante todo lo que nos comenta Roberto.
Bueno, me gustaría, regresando un poquito, rescatar ciertos temas, ciertos puntos. Uno, lo de la escucha activa. A mí me gusta ese concepto y es escuchar no solo con los oídos, también se puede escuchar con los ojos, ¿eh? Eso es muy, 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 muy importante. Ser consciente de lo que decimos y de lo que escuchamos. Recuerden, a veces actuamos de manera automática. Hay que ser consciente de qué estamos diciendo y qué estamos escuchando. ¿Ok? Y otra que me gusta mucho es preguntar bien. Cuando no entendemos alguna cosa, a veces nos da pena preguntar. No nada más en un trabajo, no nada más, o sea, en la familia, en nuestro núcleo. Preguntar. Si no me quedó claro algo, pregunto. ¿Y cómo determino esa pregunta? Intento clarificarla. En específico, no entendí esta situación. No entendí este comentario. ¿Qué querías decir o qué me querías decir? Ser muy, muy claro con ese tipo de situaciones. Entonces, la escucha activa y el preguntar bien son los puntos que quiero que se queden más claros en esta plática. Muchísimas gracias, Osvaldo. Bueno, pues ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy. Yo creo que este tema tiene muchísimo más posibilidades, más vertientes. Nos quedamos cortos en el tiempo. Yo creo que valdría la pena que lo volviéramos a tomar, ya vemos. Pero, pues yo creo que al final de cuentas se trata de estar conscientes de lo que nosotros queremos comunicar, de lo que estamos comunicando, no solamente verbalmente, sino con todo nuestro lenguaje corporal, hacernos responsables de nuestros pensamientos, emociones, palabras y transmitirlos de la manera más clara posible. Ser honestos para que realmente lo que nosotros estemos transmitiendo tenga valor. Y obviamente hable de lo que nosotros somos. Muchísimas gracias por su tiempo y estamos con ustedes. No están solos. No están solos. Hasta Bye. luego.